Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 196 de un curso de milagros. No es sino a mí mismo a quien me crucifico. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su armonía, desde su paz, desde su sabiduría, y que nosotros estemos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es sino a mí mismo a quien crucifico. ¿Qué nos recuerda esta lección? Básicamente nos recuerda algo, y es que el Padre Celestial es el creador por excelencia y Él nos creó con sus mismos atributos. Por lo que si tenemos los mismos atributos en contenido que el Padre Celestial, pues todos correspondemos al amor, a la eternidad, a la abundancia, a la inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pasó lo del pecado original, que muchas tradiciones espirituales hablan ya sea de la caída de Adán, porque caímos de un nivel espiritual muy alto, del Big Bang, ¿cierto? O del pecado original, vemos cómo ese nivel en donde todo lo veíamos tal y como era y no queríamos cambiarlo, porque ese estado era maravilloso, bajamos, ¿cierto?, a esta tierra y empezamos a crear, porque somos co-creadores, desde un lugar, ¿cierto?, opuesto a lo que no somos, para experimentar los opuestos y recordar que somos, que es lo que nos dice el curso de milagros. Entonces vemos, y lo digo de acuerdo a la tradición bíblica, dicen que cuando Adán cayó en un profundo sueño, ¿cierto? Y pues de ahí salió la mujer, pero no dice que despertó. Entonces, que comieron del árbol del bien y del mal, y cuando Dios les pregunta que dónde están, dicen que están escondidos porque se encuentran desnudos, pero nunca habían juzgado si era malo o bueno estar desnudos, pero lo juzgaron esta vez. Y Eva le dice a Dios que comió del árbol porque la serpiente la engañó, lo que indica que es culpa de la serpiente. Entonces, ¿para qué Dios hizo la serpiente? Y Adán dice que la mujer que Dios le dio, pues lo hizo comer del árbol. Por lo tanto, no es culpa de nadie, es culpa prácticamente de Dios y responsabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque acá nuestro ego, digamos, en esa separación, esa falta de desarrollo, de evolución, la culpa ha sido un mecanismo que hemos utilizado, ¿cierto?, para sacarnos del problema. Entonces, casi siempre cuando mandamos la culpa creemos que la podemos sacar afuera y que nos vamos a sentir muy bien. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Sin embargo, vemos como también después, y siguen en el sueño, porque si ustedes ven, la Biblia no dice que se despertó. Adán se siente separado del Padre Celestial, él siente que va a ser castigado, etcétera, etcétera, y tiene una percepción de Dios. ¿Cuál es la percepción de Dios? Pues que lo va a castigar, que obviamente va a haber mucho trabajo, que ahora ya no va a ser tan bello porque él se separó prácticamente de Dios. Y vemos cómo las historias siguen contando, digamos, esta dualidad de la mente en Caín y Abel, en hermanos y todo. Entonces vemos cómo Caín siente envidia de Abel, ¿cierto? Porque el regalo de Abel es más apreciado porque Caín fue el de la idea, y entonces lo mata, y pues simplemente dice, pues como que no es culpa mía, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la culpa es algo muy, muy de nosotros, porque el Padre Celestial no nos ve culpables. De hecho, por eso nos deja el Espíritu Santo, para recordarnos nuestra inocencia y recordarnos que este planeta azul, que es una escuela para nosotros aprender a hacer las cosas de acuerdo a nuestro nivel de evolución. Entonces, yo siempre he puesto un ejemplo en donde si nosotros tuviéramos que mirar a los niños que fuimos antes, entonces yo no podría regañar a mi niña a esta edad, ¿cierto?, interior, a mi niña, ¿cierto?, de 3 años, a lo que yo fui a los 3 años, y decir, pero Alejandra, con 3 años no sabes escribir, ¿qué te pasa? No, porque hasta ahora está aprendiendo a escribir, hasta ahora está haciendo las letras, entonces seguramente va a evolucionar. Así pasa en la Tierra. Pues nosotros bajamos acá para aprender de nuestros errores y elevar nuestra alma. Por eso dicen que nosotros somos alquimistas y muy valientes, porque bajamos de un nivel espiritual muy alto a estar atrapados en un cuerpito que es el 1%, que nos diferencia en la forma, pero en contenido somos lo mismo, porque somos chispitas divinas, y que cada uno recorde su vida de acuerdo a los padres que les tocó, de acuerdo a las situaciones que experimentó, de acuerdo al país donde vive, a la educación, al grado socioeconómico, etcétera, etcétera. Pero además también tiene genética, un ADN, pero también unas emociones. Entonces cada uno actúa desde su nivel evolutivo, por lo que el Padre Celestial simplemente te da otra oportunidad. Aquí no se acabó la vida, por eso cada día, cada minuto es una oportunidad para hacerlo bien.
para escoger y elegir desde lo que realmente somos. Ahora, ¿por qué es importante decir, cierto, que no es sino a mí misma quien crucifico? Porque recordemos que cuando señalamos a alguien hay 3 deditos señalando para acá. Y entonces, como nosotros nos generamos a través de un proceso de pensamiento la realidad en la que vivimos, así como el Padre Celestial utilizó ese proceso de la creación para crearnos a nosotros, nos hizo a través de un pensamiento, ¿cierto? Una emoción o emisión de energía, que es el amor, una palabra, hagamos al hombre, y una acción, que fue traernos acá y estar en la materia. Pues nosotros también hacemos eso. ¿Y qué hacemos cuando culpamos a alguien? Estamos pensando, maquinando, y lo estamos haciendo desde el miedo. ¿Por qué? Porque nos da miedo que nos responsabilicen o que la gente nos crea que somos malos o buenos. Entonces ya nos pusimos en el papel de jueces, ¿cierto? Entonces generamos una energía, ay Dios mío, miedo, mejor le echo la culpa a alguien, y eso lo nos enseñan desde pequeños, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mejor le echo la culpa al hermano para que a mí quizás no me castiguen mis padres. Decimos en la palabra fue él, y creamos una acción, pero esa acción se viene en contra de nosotros, porque recordemos que toda energía creada vuelve a su creador, y cuando estamos creando desde el miedo, desde el resentimiento, desde la rabia, pues por la ley de la siembra y de la cosecha vuelve acá. Nosotros todos vamos en un camino de evolución hacia el amor, pero todo lo que nosotros pensamos se aparta de lo que es el Padre Celestial. Por lo tanto, es importante reconocer y recordar que somos hijos del amor y que deberíamos actuar en consecuencia con este amor, ¿cierto? Entonces también tenemos que poner otros ejemplos. Cuando nosotros juzgamos, culpamos, estamos mandando el reflejo acá, pero se devuelve. Es como un boomerang, ¿sí? Y muchas veces no lo hacemos intencionalmente, pero nuestro cuerpo, que es un receptor de toda la energía, recuerden que es el 1% recibiendo un 99% de energía. Ahora pongámosle un nombre. Si estamos pidiéndole el amor, perfecto, porque nuestro cuerpo se va a sentir saludable, va a expresarse de una manera maravillosa, va a verse bello, va a sentirse bien, digámoslo así. Pero si ese cuerpo está recibiendo una energía, una carga energética de una emoción, como la rabia, como el dolor, como el juzgamiento, ¿qué le pasa a ese cuerpo? Mi pregunta es, ¿qué le pasa? Entonces, teorías como la bioneuroemoción, ¿cierto? Como la misma cábala en el árbol de la vida, como la misma biodescodificación, como la misma medicina, porque ustedes pueden escuchar a Bruce Lipton, a Joe Dispenza, ¿cierto? Cada carga de energía que emitimos desde el miedo, del dolor, la rabia, genera enfermedades en nuestro cuerpo, porque son cargas demasiado fuertes y podemos generar un cáncer, una diabetes, una alta tensión, qué sé yo, cualquier enfermedad, porque el cuerpo es un receptor de esa energía. Entonces, cuando nosotros estamos juzgando hacia afuera, adivinen a quién estamos crucificando. Estamos crucificando pues todo el proceso de creación que creamos, haciendo que nuestra mente, nuestros sentidos creen realidades que recreen esa misma situación, hasta que nosotros nos volvamos alquimistas y cojamos esa emoción o emisión de energía y la transformemos en emisión de amor. Por esto este curso, por eso la misma Biblia, por eso el Tao, por eso el budismo, por eso el hinduismo, todas las tradiciones religiosas y espirituales, llámense con el nombre que sea, nos invitan a amar y a perdonar. ¿Y por qué? Porque resulta que es la emisión de vibración más alta. Y cuando tenemos vibración de emisión más alta, ¿qué miedo puedo tener a decir, fui yo? Sí, yo me comí la manzana. Ay, sí, yo la embarré. ¿Sí? Pero tenemos un miedo absurdo de no ser lo que la otra gente quiere que nosotros seamos, de perder un estatus o que perder, digamos, el amor de los demás por nuestros actos, ¿sí? Por lo que le estamos diciendo a nuestro yo soy, que es tan sagrado y que nos lo dio así perfecto Dios. ¿Por qué? Porque viene una tradición genética de una serie de antepasados, ¿cierto? Pero además de unas emociones que vienen cargadas, que no han sido liberadas, que también hicieron muchas cosas desde el amor. Y yo le estoy diciendo a mí yo soy, sabe que debería ser diferente. Usted ya debería estar súper evolucionado, por lo tanto echémosle la culpa a otro, porque como no es evolucionado. Pero cuando yo me acepto en toda mi imperfección, siento que es perfecta para el Padre Celestial. Y esto tengo que aclararlo mucho, porque para nosotros cometer un error
o lo que muchas tradiciones llaman pecado es terrible. Porque nos estamos juzgando, nos ponemos en el altar de Dios y nuevamente nos culpamos. Para lo que nosotros llamamos terrible, malo, para Dios simplemente es decir, vuelve a empezar, mi hijo. Era tu grado de evolución hasta que pases, ¿cierto? Porque lo vas a aprender a hacer. Y entonces ustedes van a ver seres que vienen con talentos muy bellos, ¿cierto? Que son talentos como la música, como el que sabe cocinar, como el que sabe cantar, como el que sabe bailar, pintar, etc. Y hay otros que todavía está desarrollando esos talentos. Ahora, hay unos que saben agradecer, hay otros que saben meditar, hay otros que saben dar paz. Perfecto. En cualquier momento nos saldrá, pero en este momento no nos sale. Ahora, lo que nos invitan todas las tradiciones espirituales es a perdonar, y no perdonar como perdonamos acá en la tierra. Mira, yo lo perdono porque soy buena. No, es porque él lo hace, esa persona lo hace de la mejor manera que puede, con los recursos con los que cuenta y con su grado de conciencia. Por lo que si el Padre Celestial lo permitió y lo hizo así, es perfecto. Y recuerdo esta historia, la historia de una persona, un rey en un mundo muy muy lejano, que estaba buscando un sabio, y entonces buscaba al sabio y nunca encontraba un sabio. Entonces algún día vienen unos soldados y dicen, llegó un sabio a nuestro reino, y el rey dice, tráigamelo ya, yo quiero verlo, pero es que es diferente. ¿Cómo así que es diferente? Tráigamelo, pongámonos las mejores ropas, busquemos los mejores asientos del castillo, los mejores lugares para este sabio, pero no los dejó ni hablar. En todo caso, cuando llega el sabio no era como el rey se lo imaginaba. Era una persona que pues pasaba varios días sin bañarse, que vivía en el campo, que no tenía nada de posesiones, que no le interesaba su aspecto físico, que no era agraciado para la belleza, para el tipo de prototipo que el rey estaba acostumbrado, etcétera, etcétera. Olía un poquito mal y tenía otro tipo de costumbres, él no sabía sentarse a la mesa, etcétera. Entonces cuando ve al sabio dice, pero ¿qué es esto? Esto es un mendigo, esto es una porquería, ¿cómo así que es sabio? Ni siquiera sabe comer, ni siquiera sabe vestirse, míralo, mira. Entonces el sabio le dice, cuando tú me juzgas a mí, no me estás juzgando a mí, estás juzgando al arquitecto del universo. Pero además, por lo que cada persona juzga, es como es esa persona, ¿cierto? Cómo se ve. Entonces, cuando juzgamos afuera, estamos mirando características en las cuales nosotros también nos vemos reflejados. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero no puede ser, el rey se vio reflejado en el claro, quizás no tenía todas las virtudes que tenía él, ¿cierto? Y entonces a veces nosotros nos comparamos, y cuando nos comparamos, estamos creyendo que somos diferentes, ¿sí? En contenedor, o sea, en forma somos diferentes, pero en contenido, que es lo importante, que es la parte que es eterna, somos iguales. Por lo que si juzgamos a partir del contenido y a partir también del contenedor, porque lo hacemos así, decimos, usted es malo, usted debería ser, nos ponemos en el altar del Padre Celestial y no estamos aceptando la vida tal y como es. Por lo que, ¿qué pasa con cada juzgamiento? El curso de milagros lo que hace, y el Ho'oponopono a través de las palabras perdón, te amo, lo siento, gracias, escoger todos esos errores de pensamiento, todos esos juzgamientos que hicimos desde nuestro ego y desarmarlos. Y les voy a poner un ejemplo. A las que son mamás, yo no soy mamá, pero las que son mamás, ¿ustedes cuántas veces criticaron a su mamá o yo? Y criticamos a nuestra mamá, mire, mi mamá no se separó de mi papá, se dejaba golpear, ay, mire, mi mamá peleaba cada vez que hacía oficio. Ahora mírense en ustedes y miren qué pasó con ese juzgamiento que le hicieron a su mamá, y ahora están viviendo ustedes, ¿cierto? Porque todo lo que juzgamos nos toca experimentarlo. Entonces cada vez que juzguemos a alguien, tenemos que ser muy respetuosos, porque recuerden que la vida es para sanar esos juzgamientos. Y entonces, como lo programamos con una emoción, con una palabra, con una acción, ¿cierto? Con una energía, pues eso vuelve a nuestra vida. Entonces cada vez que juzgamos, tengamos mucho cuidado. Entonces juzgamos a alguien infiel y resulta que terminamos metiéndonos con alguien infiel. Juzgamos a una persona que es alcohólica y terminamos quizás teniendo un hijo alcohólico.
Entonces, a veces no nos damos cuenta que hemos juzgado muchas cosas desde, ¿cierto?, una percepción errada, y que lo mejor acá es no juzgar. Por eso Jesús es el maestro por excelencia, es el camino por excelencia. No juzgó a la samaritana, no juzgó a los fariseos, no juzgó a Pedro, no juzgó a Judas, no juzgó a los judíos, no juzgó a los romanos. Él no vino sino a mostrarnos amor y perdón. De hecho, sus palabras más reconocidas son: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no porque le dijera al Padre: ay, perdónalo, le estoy dando una orden. No, es porque él sabía que cada uno tiene un grado de conciencia y él puede ver el interior de las personas, por lo que no teníamos otra forma de hacerlo diferente. Por eso, cuando Jesús viene, ¿cierto?, cambia la percepción del Dios que veníamos teniendo, porque la percepción del Dios que teníamos pues fue a través de toda la tradición oral. Adán, Moisés y todos ellos que creíamos que era un Dios, el que nos podía hacer daño, el que teníamos que tener temeroso de Dios, el que nos juzgaba lo bueno o lo malo, ¿cierto? Y Jesús, que nos cambió, nos dijo: un momentico, Dios es el Padre, yo soy el camino, ámense los unos a los otros, amarás a Dios sobre todas las cosas, no hagas a los otros los que no tienen que hacer. Claro, y gracias a esa percepción a él lo crucifican, pero deja un legado porque ya nos une más al Padre Celestial y nos recuerda que Dios es el amor más puro que nos ve inocentes. Ahora, nos lo recuerda, pero lo que nosotros recordamos de Jesús es: ay, los judíos lo mataron en la cruz, los romanos son unos malos, ese Judas. O sea, él viene a darnos una lección de amor y nosotros lo que pensamos es en juzgar a todos. De hecho, alguien me contó una historia muy bonita que cuando fue a Roma, la gente dice: quítese que esos son malos, no es que mataron a Jesús. Y miren la percepción que quedó en nuestra cabecita, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros recordamos que un Jesús vino acá a no juzgar, a amar, a perdonar, a mirar al otro tal y como era, desde esa chispita divina que los une a todos, pero wow. Entonces, por eso esta lección es tan importante. Cuando dice: no es sino a mí mismo a quien crucifico. Cuando juzgo, cuando culpo, todas las culpas, todos los juzgamientos me lo hago a mí, pero además me siento separada del Padre porque le hago caso al ego y lo pongo en el altar del Padre Celestial. El Padre Celestial es solo amor y yo me pongo por encima de Dios a juzgar a todos mis hermanos y a decir que yo soy la mata de la perfección, que todos lo hacen mal y que todos me hicieron daño, que soy una víctima del mundo. Recordemos que estamos en un mundo para evolucionar, que acá no existen pecados, que hay errores de pensamiento, pero que se pueden corregir. ¿Y cómo los corrijo? Para eso está el Espíritu Santo, para eso está la expiación, como la utiliza el curso de milagros, ¿cierto? La derivación, como la utiliza la teoría del tiempo, desde el doblamiento de tiempo, o la entrega a los pecados. ¿Y qué significa? Espíritu Santo corrige cualquier error de pensamiento que yo haya tenido desde la causa y ayúdame a ver mi mejor futuro y ayúdame a elegirlo. Lo que le indico es que me ayude a hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué es importante decir que corrija cualquier error del pensamiento desde la causa? Porque hay causas que yo no conozco. Porque hay causas que mi ego, mi inconsciente, mi subconsciente las tapó. Pero el Espíritu Santo sí me conoce. Pero lo tengo que hacer desde la fe más bella. No me crean, háganlo. A mí me ha funcionado, ¿sí? Y recuerden que Dios nos está acompañando en todas las decisiones que hayamos tomado. Por lo tanto, todo debió pasar como ha pasado. No se puede cambiar nada porque así es perfecto. Recordemos que todos somos como el cubito Rubik, ¿cierto? El cuadradito que tiene colores. Si uno hace falta, si algo sale, si una pieza se cae, pues el cubito no se puede armar. Pues este es el planeta donde todos somos fichitas del cubito Rubik. Y hasta la persona que tú crees que no es apta para este mundo, ¿cierto? Y que hemos juzgado como un paria de la sociedad, seguramente sirvió para dar una palabra, porque mucha gente de amor, para dar un abrazo, para amar, para generar energía, porque mucha gente busca propósitos altruistas, ¿sí? Y hay propósitos que son más simples de lo que esperamos, porque la vida es más simple y más hermosa. Entonces, imagínense el que hizo la copa donde bebió Jesús, imagínense el que hizo su ropita, imagínense la persona que sembró el árbol donde Newton
creó, se le cae la manzana y crea la ley de la gravedad. Quizás muchos de ellos murieron sin saber que hicieron algo maravilloso, pero lo hicieron. Quizás para el mundo serían alguien X. Entonces no busques un propósito en donde tú digas, wow, soy la mujer maravilla, un superhéroe, el mejor. No, busca tus propósitos que te den felicidad, porque tú no conoces el todo, pero el Padre Celestial sí sabe para que las cosas que tú haces desde lo más profundo de tu corazón les sirven al resto del universo, al resto de la humanidad. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.